Hoy te presento Adivinanza del celador. Existen diferentes enfoques de las interpretaciones de la suerte. Uno de ellos consiste en que la suerte es un destino que está predeterminado. Hagas lo que hagas, no lo puedes evitar. Por un lado, esta interpretación oprime por su desolación. Resulta que si a uno le ha tocado un destino de poca calidad, no tiene esperanza de mejorarlo. Pero por otro lado, siempre hay gente que está satisfecha con este estado de cosas, pues esto es muy cómodo y seguro que el futuro está más o menos predicho y no asusta con su incertidumbre. Y a pesar de todo, la fatalidad del destino, según esta interpretación, causa un sentimiento de insatisfacción y protesta interior. El ser humano, privado de la buena suerte, se lamenta de su destino. ¿Por qué la vida es tan injusta? Uno lo tiene todo de sobra. El otro siempre tiene necesidad de todo. A uno todo se le da muy fácil, mientras que el otro va de la seca a la meca y aún así en vano. A uno la naturaleza le dota de belleza, inteligencia y fuerza, mientras que el otro, nadie sabe por qué pecados, lleva la etiqueta de segunda clase durante toda la vida. ¿Por qué esta desigualdad? ¿Por qué la vida, que no tiene límites en su variedad, impone restricciones a cierto grupo de la gente? ¿De qué son culpables aquellos que son menos afortunados? El hombre desafortunado se siente ofendido o más aún indignado e intenta encontrar para sí mismo alguna explicación a este estado de cosas. Es entonces cuando aparecen teorías de toda clase en forma de karmas, por los pecados de las vidas pasadas. Cualquiera diría que Dios no hace nada más que educar a sus negligentes hijos, y aún con todos sus poderes, se encuentra con muchas dificultades en tal proceso de educación. En vez de castigar por los pecados durante la vida, Dios, por razones desconocidas, aplaza la represalia para después, aunque ¿qué sentido tiene castigar al hombre por algo que él no recuerda? Existe otra versión esperanzadora de la desigualdad, que los necesitados y los que sufren ahora recibirán su generosa recompensa, pero nuevamente, ya en algún sitio en el cielo, ya en alguna de las vidas próximas. Como quiera que sea, semejantes explicaciones no pueden satisfacer del todo. En realidad, no importa si existen las vidas futuras y pasadas o no, pues el ser humano recuerda y tiene conciencia solo de una, esta vida. Y en este sentido, para él, su vida es única. En caso de creer en la predeterminación del destino, la resignación será el mejor remedio contra la angustia. Y otra vez hallamos nuevas explicaciones del tipo: ¿quieres ser feliz? Sé feliz. Sigue siendo optimista y conténtate con lo que tienes. Al hombre se le da a entender que es infeliz
porque siempre está insatisfecho y quiere demasiado. Pero hay que estar satisfecho por determinación. Hay que celebrar la vida. El hombre parece estar de acuerdo, pero al mismo tiempo le resulta embarazoso celebrar la gris realidad. ¿Será cierto que él no tiene derecho de querer algo más? ¿Para qué obligarse a estar alegre? Es lo mismo que obligarse a quererse a sí mismo. Alrededor siempre se ajetrean algunas personas iluminadas, invitando a un amor total y al perdón. Uno puede echarse encima esta ilusión como si fuera una manta, para no enfrentarse con la dura realidad. Entonces sí, parece que todo se vuelve más fácil. Pero en las profundidades de su alma, el hombre no llega a comprender por qué tiene que obligarse a perdonar a aquellos a los que odia y amar a los que le dejan indiferente. ¿Para qué le sirve? Resulta esta, en vez de natural, una felicidad forzada. Como si la felicidad no viniese por sí sola y hubiera que apretar para extraerla de uno mismo, como si fuera pasta de dientes. Por supuesto, hay quienes no creen que la vida sea así de aburrida y primitiva, ni que se reduzca a un único destino predeterminado. No quieren contentarse con lo que tienen, prefieren alegrarse más por los logros que por algo predeterminado. Para este tipo de personas hay otro concepto del destino. El hombre es artífice de su propia fortuna. Y por la fortuna, como es sabido, hay que luchar. ¿Cómo no? La gente experta dirá que nada se nos da porque sí. Parece ser un hecho irrebatible. Si no quieres aceptar la fortuna tal y como te la han dado, entonces tienes que abrirte paso a codazos para conseguir lo tuyo. Las historias sentenciosas muestran cómo los héroes luchaban con valentía y trabajaban con abnegación días y noches, superando obstáculos increíbles. Los vencedores conseguían los laureles del éxito solo después de haber pasado todos los sufrimientos y privaciones de una lucha encarnizada. Pero aquí hay algo que no anda bien. Son millones los que luchan y trabajan, pero solo algunos alcanzan el verdadero éxito. Uno puede malgastar toda la vida en una desesperada lucha para encontrar su lugar bajo el sol, sin conseguir nada. ¿Qué pasa con esta vida, que es tan cruel e inconvencible? ¡Qué necesidad tan penosa! Tener que luchar contra el mundo para conseguir lo tuyo. Y si el mundo no cede, entonces tienes que luchar contra ti mismo. Si eres así de pobre, enfermo, feo, infeliz, significa que la culpa es tuya. Tú mismo eres imperfecto y por lo tanto estás obligado a cambiar. El hombre se encuentra ante el hecho de que él, desde el principio, representa una aglomeración de defectos y vicios sobre los cuales tiene que trabajar duro. ¡Qué imagen tan triste!, ¿verdad? Resulta que si un hombre no tuvo la suerte de nacer rico y feliz desde el principio,
entonces su destino es bien llevar humildemente su cruz, o bien consagrar toda su vida a la lucha. No es muy grato para el alma celebrar este tipo de vida. ¿Será cierto que en toda esta desolación no hay ningún rayo de esperanza? Aún así, hay salida. Una salida tan simple como agradable, a diferencia de todas las antes mencionadas, pues se encuentra totalmente en otro plano. La idea de destino en el transurfing está basada en un concepto del universo completamente diferente. No te apresures a agitar las manos con desencanto y a exclamar que están intentando encajarte otra quimera habitual. Reconoce que cada una de las ideas conocidas sobre el destino se levanta sobre una ideología determinada, la cual a su vez se basa en ciertos puntos de partida imposibles de demostrar. Por ejemplo, el materialismo se basa en la afirmación que lo material es lo primario y la conciencia lo secundario. El idealismo afirma algo diametralmente opuesto. Ni una afirmación ni la otra son comprobables. Sin embargo, sobre sus fundamentos se construyen los modelos del mundo, cada uno de los cuales es muy persuasivo y encuentra fieles defensores. Ambas corrientes, en filosofía, ciencia y religión, explican este mundo a su manera, y a su manera ellos tienen razón y no la tienen. Nunca podremos describir de forma exacta la verdad absoluta, pues los conceptos que estamos utilizando son relativos de por sí. Una famosa parábola sobre 3 ciegos cuenta que uno de ellos palpó la trompa del elefante, otro la pata y el tercero la oreja. Después, cada uno de ellos dio su dictamen sobre cómo se representaba a este animal. Por ende, afirmar que una descripción es verdadera y la otra no, carece de cualquier sentido. Lo importante es que dicha descripción funcione. Probablemente conoces esa famosa idea de que la realidad es una ilusión que nosotros mismos creamos, aunque nadie haya explicado cómo es debido de dónde sale esta ilusión. ¿Resulta así que todos estamos viendo una película? Por supuesto, esto es muy dudoso, pero en cierto sentido tiene algún germen de racionalidad. Existe otra opinión, la de que todo es exactamente lo contrario. El mundo material es solo un mecanismo que funciona según leyes rigurosas, y aquí nuestra conciencia no puede determinar nada. En esto también hay una indiscutible parte de verdad. Pero la mente humana está organizada de tal manera que tiende a tender bajo los pies un fundamento firme, carente de ambigüedad. Hay muchas ganas de reducir a cenizas una teoría y elevar al pedestal la otra, a lo que en realidad se dedican los científicos a lo largo de milenios. Después de cada combate por la verdad, en el campo de batalla solo queda un hecho sin derrotar. Cualquier teoría representa solo un aspecto de la manifestación de la realidad polifacética. Cada teoría se confirma con el transcurso del tiempo.
por lo que tiene derecho a existir. Cualquier concepto de la vida funciona también. Si tú, en tu interior, has decidido que el destino es algo predeterminado, que eres incapaz de cambiar, así será. En este caso, tú, por voluntad propia, te entregas a las manos ajenas, de quienes quiera que sean, y te conviertes en un barquito que está a merced de las olas. En cambio, si consideras que tú mismo creas tu destino, en este caso, asumas conscientemente la responsabilidad de todo lo que te ocurre en la vida. Luchas contra las olas intentando manejar tu barquito. Presta atención a lo que está ocurriendo. Tu elección siempre se realiza. Lo que eliges es lo que obtienes. Cualquiera sea la concepción del mundo que elijas, la verdad siempre estará de tu parte, y los demás discutirán contigo, precisamente porque también ellos tienen razón. Si a cualquier fenómeno de manifestación de la realidad se lo toma como punto de partida, se le puede sacar una rama entera de conocimientos, y estos conocimientos concordarán entre sí y empezarán a reflejar con éxito una de las manifestaciones de la realidad. Para fundar una ciencia entera, bastará con uno o varios hechos que no hayan sido comprendidos del todo, pero que aún así se manifiesten. Por ejemplo, la física cuántica está basada sobre varias verdades imposibles de demostrar, los postulados. Son imposibles de demostrar porque las mismas verdades sirven como puntos institucionales, puntos de partida. El objeto del micromundo de la física cuántica se comporta en algunos casos como la partícula, en otros como la onda. Los científicos no han podido interpretar unívocamente tal dualismo, por lo que lo han aceptado como hecho dado, es decir, en calidad de axioma. Los postulados de la física cuántica reconcilian la diversidad de las formas de manifestación de la realidad, tal como si los ciegos llegaran a un acuerdo, que en algunos casos el elefante se comporta como un poste y en otros como una serpiente. Si a la hora de describir el objeto de micromundo tomamos como base la propiedad de la partícula, obtenemos el modelo de átomo que construyó el célebre físico Niels Bohr. En este modelo, los electrones giran alrededor del núcleo, a la manera de planetas en el sistema solar. En cambio, si escogemos la onda como propiedad básica, entonces el átomo parecerá a una mancha borrosa. Un modelo funciona tanto como el otro, reflejando formas aisladas de la manifestación de la realidad. Nuevamente, resulta que obtenemos lo que elegimos. En términos generales, cualquier manifestación puede servir de postulado, de punto de partida para crear un sistema de conocimientos que, indudablemente, funcionará y tendrá derecho a existir. En sus intentos de alcanzar la verdad, el hombre siempre aspiraba a comprender la naturaleza del universo, examinando sus aspectos aislados. Se crearon multitud de conocimientos científicos, como descripciones y explicaciones de unos u otros fenómenos de la naturaleza. De esta manera, han surgido sectores aislados de conocimientos que a menudo entran en mutua contradicción.
La naturaleza del mundo es única, pero presenta siempre apariencias diferentes. Apenas el hombre llega a examinar y explicar una cara como es debido, enseguida aparece otra que de manera alguna concuerda con la anterior. Los científicos intentan unificar las diferentes manifestaciones de la realidad para evitar contradicciones, pero lo consiguen con mucha dificultad. Solo existe un único hecho que sin duda alguna unifica y reconcilia todas las ramas de conocimientos: la diversidad y el carácter polifacético de las formas en que se manifiesta la realidad. El carácter multivariante es la principal y fundamental propiedad de nuestro universo. Entusiasmados por sus intentos de explicar manifestaciones aisladas, los partidarios de diferentes sectores de conocimientos, por alguna razón desconocida, eluden precisamente este hecho. Parece que, en efecto, ¿qué más se podría extraer de ello? La multivariante sirve como punto de referencia, así como el cero en la escala de coordenadas. Cualquier punto de referencia de los diferentes sectores de conocimientos respecto a él es secundario. Sin embargo, al mismo punto de referencia inicial no se le presta atención, como si no tuviera contenido en sí ningún tipo de información. No obstante, allí hay información, y muy sorprendente. Para resolver la adivinanza del celador, tomaremos como punto de referencia precisamente la propiedad de la multivariante. En otras palabras, admitimos en calidad de postulado el hecho de que la realidad posee una infinita variedad de las formas de manifestación. A pesar del carácter general de nuestro postulado, nos aseguraremos de cuán interesante e inesperado es el conocimiento que nos está descubriendo. Comencemos por aceptar que las formas de manifestación de la realidad deben tener un origen, del que esta diversidad toma sus principios. ¿Dónde están inscritas todas las leyes de nuestro universo? El origen se revela como el movimiento de la materia en el espacio-tiempo. Este movimiento se somete a determinadas leyes. Como sabes, los puntos se sitúan en el gráfico de las funciones según una fórmula matemática determinada. Se puede decir que la ley de movimiento del punto por el gráfico es la definición de la función, pero las fórmulas, al igual que las leyes, son inventos abstractos de la mente humana, creados para facilitar la comprensión. Es muy poco probable que la naturaleza las guarde en alguna parte. ¿De qué otra manera se puede fijar la posición de los puntos en el gráfico? Por supuesto, como una grandiosa e infinita cantidad de las coordenadas de todos los puntos. La capacidad de la memoria humana es limitada e incapaz de dominar este enorme volumen. Pero para la naturaleza, en cambio, la infinidad no es problema. No tiene necesidad de generalizar como fórmula la posición y el movimiento de los puntos en el gráfico. Si dividimos una línea de funciones en los puntos mínimos infinitos, a cada punto se le puede considerar como causa y a la que le sigue como consecuencia.
Como resultado, cualquier movimiento de un punto material en el espacio y tiempo se puede imaginar como una larga e incesante cadena de causas y consecuencias infinitamente mínimas. En nuestro conocimiento, imaginamos el movimiento de la materia como una ley, mas en la naturaleza, este movimiento es engendrado de una forma natural, como infinita multitud de causas y consecuencias. En términos generales, los datos de todos los puntos de movimiento posibles de la materia se guardan en algún campo de información, al que llamaremos espacio de las variantes. Este espacio contiene la información sobre todo lo que hubo, hay y habrá. El espacio de las variantes es una estructura de información bastante material. Es un campo de información infinito que contiene todas las variantes posibles de cualquier acontecimiento que pueda producirse. Se puede decir que en el espacio de las variantes hay de todo. No vamos a adivinar de qué manera se guarda esta información. Para nuestro objetivo, esto no tiene ninguna importancia. Lo importante es solo que el espacio de las variantes sirve de patrón, de sistema de coordenadas de cualquier movimiento de la materia en el espacio-tiempo. En cada punto del espacio existe su variante de uno u otro acontecimiento. Para facilitar la comprensión, diremos que una variante está compuesta del escenario y los decorados. Los decorados son la imagen exterior o la forma de manifestación, y el escenario, el cambio por el que se mueve la materia. Para más comodidad, podemos dividir el espacio de las variantes en sectores, cada uno de los cuales tiene su escenario y sus decorados. Cuanto más grande es la distancia entre los sectores, más grandes son las diferencias entre cada escenario y los decorados. El destino del hombre también está representado por multitud de variantes. Teóricamente, no existe ningún tipo de límite para los escenarios y los decorados de la existencia humana, pues el espacio de las variantes es infinito. Cualquier suceso poco significativo puede influir para un viraje del destino. La vida de un ser humano, al igual que cualquier otro movimiento de la materia, representa una cadena de causas y consecuencias. Uno sigue a otro, de modo que los sectores del destino se enfilan en las líneas de la vida. Los escenarios y los decorados de los sectores en esa línea son más o menos similares. La vida del hombre transcurre con mesura en una dirección, hasta que suceda algún hecho que cambie el escenario y los decorados. Entonces, el destino cambia de rumbo y pasa a otra línea de la vida. Imagina que acabas de ver un espectáculo. Al día siguiente, vuelves al teatro a ver el mismo espectáculo, pero este ya se representa con otros decorados. Son líneas de la vida que están cerca. En la siguiente temporada teatral ves el espectáculo con los mismos actores, pero ya con cambios significativos en el escenario. Esta línea de la vida ya está más lejos, y por fin, al ver la misma representación en otro teatro, ves una interpretación de la pieza totalmente distinta.
esta línea de la vida ya está muy lejos de la primera. La realidad se revela en toda su diversidad, precisamente por eso, porque la cantidad de las variantes es infinita. Cualquier punto de partida desemboca en una cadena de relaciones entre causa y consecuencia. Al elegir el punto de referencia, obtienes la forma correspondiente de manifestación de la realidad. Se puede decir que la realidad se desarrolla por la línea de la vida según el punto inicial elegido. Cada uno obtiene lo que elige. Tienes derecho a elegir precisamente porque ya existe infinidad de variantes. Nadie te prohíbe elegir el destino de tu agrado. Todo el manejo de un destino se reduce a algo simple: a hacer la elección. El Transurfing contesta la pregunta de cómo se hace. Por tanto, existe una estructura de información, la cual contiene una multitud infinita de posibilidades potenciales, las variantes con sus escenarios y decorados. El movimiento de la realización material se efectúa en relación con lo que se engendra en esa estructura. El proceso de movimiento de la materia a través del espacio de las variantes se puede demostrar con ayuda del siguiente experimento imaginario. Imagínate un tubo con agua. A lo largo del tubo se desplaza, muy lentamente, un anillo refrigerador, de manera que el agua se congela solo dentro del anillo. Así, el cristal de hielo se desplaza por el tubo de agua. Las moléculas de agua quedan aproximadamente en el mismo lugar, en un estado relativamente libre. En el momento de pasar el anillo, las moléculas que están dentro de él quedan fijadas en el cristal congelado con una estructura determinada. Luego, en ese lugar, el agua vuelve a descongelarse y las moléculas se liberan. El cristal en sí no se mueve. En otras palabras, en este caso, el hielo no se desplaza por el agua. Por el tubo de agua se desplaza la estructura, es decir, el estado de congelación, y no el mismo cristal de hielo. Hablando metafóricamente, el agua del tubo es el espacio de las variantes, y el cristal de hielo es la relación material de las variantes. Las moléculas son la gente, cuya posición dentro de la estructura de cristal representa la variante del destino. No existe respuesta unívoca a la pregunta: ¿a qué es análogo el anillo refrigerador? En otras palabras, ¿de qué manera y por qué la estructura de información se convierte en materia? En el micromundo, la materia puede manifestarse como una concentración de energía. Es sabido que en el vacío se produce un proceso incesante de nacimiento y destrucción de micropartículas. La materia parece existir, pero al mismo tiempo no tiene sustancia material propia. Lo único que está claro es que lo que se puede tocar siempre tiene una base intangible de energía. Espero no cansarte demasiado con la física. Todavía estamos en el punto inicial del Transurfing. Espero no cansarte demasiado con la física. Todavía estamos en el punto inicial del Transurfing.
Y lo que vayas a descubrir en este libro te puede resultar chocante en cierto modo, por lo que inevitablemente debo aportar alguna argumentación teórica para que la mente no pierda el terreno bajo sus pies. Te pido, pues, que tengas un poco más de paciencia. La ola marina puede servir como otra analogía para ilustrar la realización en el espacio de las variantes. Supongamos que, como consecuencia de un terremoto, se forma una ola en alta mar. La ola se desplaza sobre la superficie del mar, como si fuera una joroba, pero el agua queda en su lugar. La masa de agua no se mueve. Lo que se mueve es la realización de su potencial energético. Solo al llegar a la orilla se derrama el agua. De manera semejante se comportan las ondas de cualquier otro tipo. En la presente analogía, la mar es el espacio de las variantes y la ola, la realización material. Quiere decir esto que, por un lado, la realización material se mueve en el espacio-tiempo y por el otro, las variantes conservan su posición y existen eternamente. ¿Es que todo lo hubo, lo hay y lo habrá? ¿Y por qué no? En realidad, el tiempo es tan estático como el espacio. El transcurso del tiempo se percibe solo cuando la cinta de película está en marcha y sus fotogramas se suceden uno tras otro. Desenrolla la cinta y mira todos los fotogramas en conjunto. ¿Dónde se ha metido el tiempo? Los fotogramas existen todos al mismo tiempo. El tiempo permanecerá estático hasta que empecemos a ver todos los fotogramas sucesivamente, uno tras otro. En la vida todo sucede exactamente así, por lo que nuestra conciencia se asentó profundamente la idea de que todo viene y todo se va. En realidad, todo lo que está grabado en el campo de información ha estado siempre allí y allí quedará para siempre. Las líneas de la vida existen como si fueran cintas de video. Lo que ha pasado no ha desaparecido, sino que sigue existiendo. Lo que va a pasar ya existe ahora. El presente es la realización material del espacio de las variantes, en el sector actual de la línea de la vida. Muchos podrán expresar su indignación preguntando: ¿cómo es posible que esta infinita multitud de las variantes de mi destino exista de otra manera permanente? ¿Quién lo puede necesitar y con qué fines? ¿Dios? ¿Las leyes de la naturaleza? ¿Por qué? Pues intenta imaginar un punto en el plano de coordenadas. En el colegio nos han ofrecido el siguiente modelo. En el plano, un punto puede tener cualquier coordenada X e Y. Y fíjate, cualquiera de más a menos infinidad. ¿Por qué a nadie se le ocurre preguntar por qué un punto puede tener cualquier coordenada? Ahora imagínate un punto que, al desplazarse por la línea de función, se sorprenda. ¿Cómo puede ser que mi camino recorrido siempre haya existido y exista siempre? ¿Y cómo puede ser que el camino aún por recorrer
esté ya prefijado. Pero tú estás observando el recorrido del punto desde arriba. Por ende, para ti no hay nada sorprendente. El espacio de las variantes sirve de patrón. Define de qué manera debe manifestarse la realización material. Imagínate un bosque oscuro y a un hombre con una linterna. El hombre camina por el bosque e ilumina una pequeña parte a su alrededor. La realización se presenta como una mancha de luz. Todo el bosque oscuro es el espacio de las variantes, la parte iluminada, la realización de la variante en esa parte dada. ¿Qué es lo que sirve de iluminación? En otras palabras, ¿qué es lo que enciende, es decir, materializa la variante del patrón? Para responder a esta pregunta, debemos elegir otro punto de partida. Hoy en día ya no cabe duda de que los pensamientos son materiales. La realidad nos muestra sus dos formas. Por un lado, la existencia determina la conciencia. Por el otro, existen irrebatibles comprobaciones de lo contrario. Los pensamientos no solo sirven de motivación para que el hombre actúe, también ejercen una influencia directa sobre la realidad circundante. Por ejemplo, como regla general, nuestros temores se cumplen. Por supuesto, es posible argumentar que lo que aquí tiene lugar no es la materialización de los pensamientos, sino el presentimiento de las desgracias venideras. Efectivamente, en los sucesos paranormales hay mucha confusión y ambigüedad. Pero esto no significa que se deba ignorar la actual forma de revelación de la realidad. Hay multitud de hechos que demuestran la influencia directa de los pensamientos sobre la realidad circundante. De una u otra manera, la conciencia del hombre forma su destino. El presente libro trata precisamente de eso, de averiguar cómo sucede todo esto. Como punto de partida, tomaremos la siguiente afirmación. La emisión de energía mental materializa la variante potencial. Tenemos todo el derecho de hacerlo, pues la realidad también se revela en la forma donde la conciencia determina la realidad. Para confirmarlo, tenemos no solo los hechos de la vida cotidiana, sino también los ensayos en la física cuántica. Para nosotros no tiene importancia especial el propio mecanismo de interacción de la emisión mental con el espacio de las variantes. Hasta ahora, no queda del todo claro de qué manera se realiza el proceso de transmisión de la información, si sobre la base energética o sobre cualquier otra base. Para más comodidad, supondremos simplemente que la emisión de energía mental ilumina determinado sector del espacio de las variantes y como resultado, la variante obtiene su encarnación material. La emisión, al igual que el sector, también tiene determinados parámetros. La emisión mental encuentra su sector, la variante se realiza y de esta manera logramos que la conciencia determine la realidad. Pero no debemos olvidar que esto no es más que una de las formas de revelación de la realidad. Es imposible,
estando simplemente sentado y únicamente mediante la contemplación, formar su realidad. Aunque existen personas que son capaces literalmente de materializar cosas del aire, pero de estos hay muy pocos, y ellos tampoco exhiben sus facultades. Y a pesar de todo, los pensamientos ejercen una gran influencia sobre el destino del hombre, al igual que su propio modo de actuar. Las personas están acostumbradas a que su actitud conlleve efectos visibles y de explicación bastante fácil. La influencia de los pensamientos se revela de modo invisible, por lo que es inexplicable e impredecible. Puede que parezca bastante difícil establecer nexos causales evidentes entre los pensamientos y los sucesos posteriores, pero pronto tendrás que convencerte de que los pensamientos del hombre conforman la realidad de una manera absolutamente directa. El hombre obtiene lo que él mismo elige. Alguien puede contrarreplicar. Resulta entonces que estos mares, montañas, planetas, galaxias, todo, ¿es un derivado de la emisión de mi mente? Es propio del ser humano sentirse a veces el centro del universo. En realidad, ocupa solo una parte diminuta en este espacio infinito. Nuestro mundo está poblado por multitud de organismos vivos, cada uno de los cuales aporta su grano de arena en la formación de la realidad. La emisión mental de cada criatura tiene sus parámetros. Si no te parece muy cómodo considerar mental la emisión de una planta, puedes llamarla de otra manera, pero en el fondo el significado seguirá siendo el mismo. Hasta es imposible afirmar con toda seguridad que los objetos inanimados no tengan algún parecido con la emisión mental de los seres vivos. Sin mencionar el espíritu único, penetrado en todo lo existente, lo que llamamos Dios. Cada ser tiene su conciencia y está formando la capa de su propio mundo. Se puede decir que, en nuestro universo, todo lleva una pequeña parte de Dios, y de esta manera Él rige el mundo. Cada hombre camina por su línea de la vida. Al mismo tiempo, todas las personas viven en el mismo mundo. El mundo material es uno para todos, pero la realización particular es propia de cada uno. Supongamos que eres un turista y vas por una ciudad preciosa. Contempla sus curiosidades, te entusiasmas por la belleza de su arquitectura, ves parterres con flores, fuentes, paseos en los parques, caras sonrientes de ciudadanos prósperos. En el sitio por donde pasas, junto a un cajón de basura, se detiene un sin techo. Él, al igual que tú, se encuentra en este mundo, no en otra dimensión. Sin embargo, él no ve lo mismo que tú. Ve una botella vacía en el basurero, una pared sucia, a su competidor, que no llegó a coger la botella antes que él, y ahora está pensando en quitársela. A un policía que le observa con una mirada suspicaz. Tú vives en una línea de la vida, el sin techo
en otra. Sus líneas se habrían cruzado en un punto del espacio de las variantes, por lo que este mundo, como realización material, es único para ambos. Todas las manifestaciones de la naturaleza material tienen una base energética. El campo de energía es primario. Las demás manifestaciones físicas son secundarias. Los científicos intentan unificar diferentes manifestaciones de la energía dentro de los márgenes de la teoría única. Pronto obtendrán resultados. No obstante, luego habría que unificar algo otra vez, pues la cantidad de formas de manifestación de la realidad es infinita. Sin profundizar mucho en los detalles, observemos la energía como una fuerza abstracta que, aunque invisible, existe. Para nuestro objetivo será suficiente aceptar que la energía de los pensamientos humanos es completamente material. La energía de los pensamientos no gira de modo cerrado en la cabeza de un hombre, sino que se propaga en el espacio y actúa de forma recíproca con el campo de energía circundante. Hoy en día son pocos los que discuten esto. Para más comodidad, como parámetro de emisión mental, podemos tomar su frecuencia por la semejanza con la frecuencia de la onda radioeléctrica. Cuando piensas en algo, la frecuencia de tus pensamientos está sintonizada con determinado campo del espacio de las variantes. Cuando la energía se encuentra en el sector del espacio de las variantes, surge la realización material de la variante en cuestión. La energía tiene una estructura muy complicada y atraviesa todo lo que existe en este universo. Al pasar a través del cuerpo humano, la energía se modula con los pensamientos y al salir obtiene parámetros que corresponden a estos pensamientos. Funciona igual que un radiotransmisor. Los parámetros de la energía absorben en sí las características de los pensamientos. De esa manera, a la salida tenemos la emisión mental que transforma el sector de espacio de las variantes en la realización material. Cuando piensas en algo malo o bueno, emites la energía de tus pensamientos al espacio de las variantes. La energía modulada se superpone a un sector determinado y es lo que trae a tu vida los cambios correspondientes. No solo los actos concretos modelan las circunstancias de la vida, también el carácter de los pensamientos del hombre. Si malquieres al mundo, él te responderá con lo mismo. Si constantemente manifiestas tu disgusto, habrá más motivos para eso. Si en tu actitud ante la realidad predomina el negativismo, entonces el mundo te enseñará su peor lado. Por el contrario, la actitud positiva cambiará tu vida para bien, de un modo más natural. El hombre obtiene lo que elige. Así es la realidad, te guste o no. Mientras tus pensamientos se encaminen más o menos en la misma dirección, permaneces en la misma línea de la vida. En cuanto muda tu actitud ante la realidad hacia uno u otro lado, los parámetros de la emisión mental
obtienen propiedades nuevas y la realización material de la capa de tu mundo pasa a otra línea. Ahí los hechos se desarrollan conforme a otro escenario, según los parámetros de tu emisión. Si por cualquier razón el escenario es indeseable, lucharás intentando cambiar la situación. Cualquiera, al enfrentarse a los obstáculos, reacciona de forma negativa, expresando su disgusto o desanimándose. Tu emisión mental sintoniza con la línea donde habrá más obstáculos aún, y el resultado es que la vida rueda cuesta abajo. Este proceso parece incontrolable, pero en realidad eres precisamente tú, con tus pensamientos, quien dirige tu realización a los campos problemáticos del espacio de las variantes. Piensas que con tu actitud vas superando los obstáculos, pero en la práctica, como resultado, obtienes lo que tú mismo has elegido. Elige la lucha con obstáculos y los tendrás de sobra. Mantente concentrado en pensar en tus problemas, y estos estarán presentes siempre en tu vida. Tú diriges tus actividades hacia el cambio de la situación en la línea corriente, pero no puedes cambiar el escenario en el espacio de las variantes. Lo único de lo que eres capaz es de elegir otro escenario. Al tratar de cambiar los momentos indeseables en el escenario, estás pensando precisamente en lo que no te gusta. De este modo, tu elección se realiza con éxito y obtienes lo que no quieres. En la línea de la vida en cuestión, es imposible cambiar algo, así como al estar en una pinacoteca, no puedes quitar ni reorganizar la exposición que no te satisfaga. Ahí tú no eres el dueño. Pero nadie te prohíbe girarte y pasar a otra sala para mirar lo que te guste más. Por supuesto, el traslado a una línea donde cada uno obtiene lo que necesita no se produce con solo desearlo. No todos los pensamientos están destinados a la realización y no todos los deseos se cumplen. Y aquí la cuestión no está en el contenido de los pensamientos, sino en su calidad. Un mero sueño o deseo no es todavía la elección. Los sueños no se cumplen. Es necesario cumplimentar determinadas condiciones que sabrás cuando hayas leído este libro. En el espacio de las variantes hay una infinita multitud de líneas de destino para cada ser humano. No tenemos ningún motivo para estar ofendidos por nuestro destino, pues se nos da el derecho de elegir. Nuestro único problema es que no sabemos hacerlo. El universo se revela en toda su diversidad. Parece haber sido creado para satisfacer cualquier necesidad. Aquí cualquiera puede encontrar todo lo que el alma le pida. Hasta en las distintas corrientes de conocimientos presenta justamente el lado que cada una de ellas quiere ver. Por ejemplo, el idealismo afirma que el mundo es una ilusión y él se muestra de acuerdo. El materialismo afirma lo opuesto y el universo, nuevamente, no tiene nada en contra. La gente riñe entre sí, imponiendo
cada uno a los otros su propio punto de vista sobre el universo, y éste les demuestra que cada uno de ellos tiene razón. ¿Acaso no es maravilloso? Hasta cohetes nos echaron. El espacio de las variantes es, por así decirlo, una ilusión, y la realización material es lo que se conoce como mundo material. Siempre obtenemos lo que elijamos. Quien conoce las doctrinas del Islam sabe qué significan las palabras. El destino del hombre está grabado en el libro. Eso quiere decir que la suerte ya está predestinada y que de ella no escaparemos. En otras religiones también se encuentran afirmaciones semejantes. En efecto, la suerte del hombre ya está predestinada. El error de las religiones consiste solo en que la variante de destino no es única. Existe una infinita multitud de ellas. De tu destino no huirás. En cierto modo, esto es verdad, pues resulta imposible cambiar el escenario de la variante. Luchar contra el mundo circundante para cambiar el propio destino es una labor difícil y poco agradecida. No vale la pena tratar de cambiar el escenario. Simplemente se puede elegir la variante de su gusto. Sin duda alguna, esto es muy insólito y despierta desconfianza con razón. De todos modos, no contaba con que estuvieras completamente dispuesto a aceptar el modelo de las variantes. Yo mismo tampoco lo creí, hasta quedar totalmente convencido de que el transurfing funciona, y de manera impecable. No tiene ningún sentido dar preferencia a un modelo u otro, con el solo fin de conseguir la verdad absoluta. La importancia no está en el modelo en sí, sino en el efecto práctico que él permite conseguir. Los diferentes modelos matemáticos pueden mostrar la misma apariencia física de distintas maneras. Sería muy divertido que los especialistas de la geometría analítica salieran de repente en contra de los análisis matemático y empezaran a demostrar que la geometría es la única disciplina matemática exacta, ¿verdad? Los matemáticos pudieron llegar a un acuerdo, mas los filósofos y los religiosos no. ¿Dónde está este espacio de las variantes? Es muy difícil dar respuesta a esta pregunta. Desde el punto de vista de nuestra percepción tridimensional, se puede decir que el espacio de las variantes está en todas partes y no está en ningún lugar. Imagínate un plano infinito, sin principio ni fin, donde vivan los seres bidimensionales diminutos. Ellos desconfían de que exista la tercera dimensión. Les parece que el plano es el único mundo y no pueden comprender cómo puede existir algo fuera de sus límites. Sin embargo, nosotros sabemos que, con solo añadir la tercera dimensión a este modelo, se puede crear una multitud sin fin de tales planos. Por tanto, que no te preocupe nuestra incapacidad de imaginar con claridad de qué manera puede existir paralelamente a nuestro mundo una infinita multitud de mundos paralelos. Es difícil creer en la existencia real de estos mundos paralelos, pero por otro lado,
te es más fácil creer en la teoría de la relatividad, según la cual la masa de un cuerpo aumenta con la velocidad, disminuye en sus dimensiones y el tiempo se ralentiza? Comprobarlo en un ensayo práctico todavía es imposible. Aquí no importa si lo comprendemos o no. Lo importante es qué utilidad práctica podemos extraer de todo esto. Es completamente absurdo y mezquino discutir sobre las preferencias de uno u otro modelo en el espacio infinito. Imagínate lo infinito del aumento de la distancia. Ahí, a lo lejos, no hay límite. La infinita disminución de distancia, por extraño que suene, tampoco tiene límite. Solo podemos contemplar una parte limitada del universo visible. El telescopio, al igual que el microscopio, también tiene sus límites. La infinitud en el nivel del micromundo no se diferencia en nada de la infinitud a nivel de macromundo. Según cierta hipótesis, nuestro universo visible es resultado de una gran explosión, supuestamente. Desde entonces, el universo crece de modo continuo. Los cuerpos se mueven por el espacio a velocidad enorme, pero por otro lado, teniendo también en cuenta lo enorme de las distancias, nos parece que el crecimiento del universo es un proceso demasiado largo y lento. Como también es sabido, en el vacío nacen de la nada y a cada momento las partículas elementales que desaparecen enseguida. Teniendo en cuenta la relatividad del espacio-tiempo, nada impide considerar a cada una de estas partículas como un universo particular, semejante al nuestro, ya que desconocemos la estructura de las partículas elementales. Para los físicos, estas se manifiestan ya como ondas, ya como partículas. Al adentrarse más en el micromundo, las distancias relativas se tornan igual de gigantescas que las del macromundo y el tiempo. Para un observador interno, se ralentiza otra vez. Para un observador externo, la existencia de nuestro universo dura solo un instante, igual que una partícula nacida y apagada en el vacío. En cambio, para nosotros, como observadores internos, el universo vive miles de millones de años. Cuando beba un sorbo de café, piense, ¿cuántos universos acaba de tragar? La multitud es infinita, pues la infinitud no se divide en partes. Volar hacia el interior del micromundo está igual de lejos y es una distancia tan larga que hacia los vastos espacios sin fin del universo externo. El tiempo, como el espacio, es infinito tanto hacia adelante como hacia atrás. Los lapsos de tiempo pueden ser tan infinitamente pequeños como infinitamente grandes. Cualquier punto en el lapso de tiempo se puede considerar como punto de referencia, a ambos lados del cual se extiende la infinidad del tiempo. El desplazamiento del punto de referencia por el lapso de tiempo no cambia nada, ni hacia adelante ni hacia atrás. Toda esta infinidad de mundos compenetrados existe simultáneamente. El centro del universo está al mismo tiempo en cada punto, porque a cualquier punto
Por todas partes le rodea la misma infinidad. Y todos los acontecimientos existen al mismo tiempo, por la misma razón por la que el centro del universo está en el mismo instante en cualquier punto. Es difícil de imaginar, pero tampoco es imposible abarcar toda la infinitud con una sola mirada. Ya, nos falta una hoja. Ya mi voz está un poco cansada si la escuchan así de ronca, pero ya, estamos a punto de terminar. Muchas felicidades si han llegado hasta aquí. Por mucho que en tu imaginación te movieras por el universo, más allá se extiende la misma infinitud. Hay unas teorías más confusas todavía, según las cuales nuestro universo visible se convierte en una esfera finita en el espacio cuatridimensional. Pero esto no es un gran alivio, porque en teoría nuevamente puede existir una infinita multitud de dimensiones. Al no ser posible imaginar todo esto, nos vemos forzados a contentarnos con nuestros reducidos conocimientos y fingir que comprendemos algo. En general, la ciencia moderna tiene mucho de incomprensible e inexplicable. Sin embargo, esto no nos impide gozar de sus frutos. Con la práctica de los principios del transurfing, conseguirá resultados desconcertantes. Pero antes, pongámonos de acuerdo de una vez en no martirizarnos con preguntas tales como ¿por qué y de qué manera exactamente funciona esto? Con igual éxito, un niño podría preguntar a un físico: ¿por qué se atraen los cuerpos? El científico responderá: porque así funciona la ley de gravitación. A lo que seguirá una nueva pregunta: ¿y por qué funciona la ley de gravitación? Y aún: ¿y por qué los cuerpos se atraen? No hay respuesta, así que dejemos esta ocupación ingrata de explicar algo y vayamos simplemente a utilizar los resultados del modelo de las variantes. A nosotros no se nos ha concedido saberlo y comprenderlo todo. Del modelo de las variantes se sigue que el hombre crea personalmente su destino. Sin embargo, en el transurfing, la idea del destino se distingue de otras ideas conocidas. ¿En qué se diferencian? En que puedes elegir tu propia felicidad en vez de luchar por ella. No te apresures en aceptar o rechazar enseguida el modelo de las variantes. Simplemente hazte una pregunta. ¿Has podido conseguir mucho al luchar contra el mundo por tu felicidad? Cada uno debe decir por sí, seguir actuando del mismo modo o, a pesar de todo, probar otra manera, ya que se pueden malgastar toda la vida luchando sin conseguir nada al final. ¿No será más fácil hacerlo de manera tal que sea el mundo que salga a tu encuentro? Pues Él no hace otra cosa que realizar tu elección. El encargo elegido se cumple siempre y de forma incondicional. Pero una elección no es un deseo, es algo diferente, que todavía te queda por descubrir. Los deseos
solo se cumplen en los cuentos. No sin razón se ha arraigado la convicción de que es muy difícil o imposible cumplir los sueños. Hemos dado solo el primer paso hacia la resolución de la adivinanza del celador. Pronto sabrás por qué los deseos no se cumplen y los sueños no se realizan. Vientos, hemos terminado el capítulo número 1 titulado El modelo de las variantes. Considero que este episodio está un poco pesado y que requiere de 2 o 3 vueltas para una mayor comprensión. Quiero explicarte rápidamente cómo vamos a trabajar el contenido de este libro. Por ejemplo, el capítulo 1 titulado Modelo de las variantes contiene 2 episodios. Uno, Susurro de las estrellas de madrugada, que lo puedes escuchar en el video anterior, y titulado Adivinanza del celador. Pero al final de cada capítulo, el autor incluye un resumen, que lo vamos a incluir también. Por ejemplo, el siguiente capítulo incluye 9 episodios. Pero cada episodio lo vamos a manejar en un video por separado, para que no nos atiborremos de tanta información. Ten paciencia, este episodio fue muy teórico, pero era importante para poder comprender los siguientes episodios. Bueno, vamos a concluir con el resumen de este capítulo. El autor lo maneja con una serie de pequeñas oraciones. Resumen. 1. La realidad tiene una infinita multitud de formas de la manifestación. 2. El carácter multivariante es la principal y fundamental propiedad de nuestro universo. 3. Cualquier teoría representa solo un aspecto en particular de la revelación de la realidad. 4. Cualquier rama de conocimientos se basa sobre el aspecto elegido de la revelación de la realidad. 5. Tu elección siempre se realiza. Lo que eliges es lo que obtienes. 6. El espacio de las variantes es un campo de la información sobre lo que hubo, lo que hay y lo que habrá. 7. El campo de la información contiene las variantes potenciales de cualquier acontecimiento. 8. La variante consta de un escenario y decorados. 9. El espacio se puede dividir en sectores, cada uno de los cuales tiene su variante. 10. Cuanto mayor es la distancia entre sectores, mayor es la diferencia que hay entre variantes. 11. Los sectores de parámetros aproximadamente semejantes se enfilan en líneas de la vida. 12. La realización material se desplaza por el espacio como una concentración de la densidad. 13. La emisión de energía mental materializa una variante potencialmente posible. 14. Cada organismo aporta su contribución a la formación de la realización material. 15. Cuando cambian los parámetros de emisión, se realiza una transición a la otra línea. 16. Tú no puedes cambiar el escenario, pero si eres capaz de elegir otro, no hay que luchar por la felicidad. Se puede simplemente elegir una variante a tu gusto. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas del siguiente episodio, titulado Péndulos Destructivos.